Buenos días. Bueno, hoy día vamos a avanzar esquistosomosis dentro de las infecciones por platelmintos. Estamos continuando y voy a hacer lo más rápido posible para que después tengan tiempito ya para prepararse para su evaluación. Bueno, la esquistosomosis es una infección parasitaria, como su nombre dice, producido por los parásitos esquistosomas. Bueno, se define como una infección producida por las duelas sanguíneas o por tremátodos del género Schistosoma. Bueno, estos tremátodos de sangre de localización sanguínea tienen una distribución geográfica definida. Cuando hablamos de definida, quiere decir que no es cosmopolita, que se encuentran en áreas geográficas definidas, como por ejemplo en algunas ciudades o países del África o en América, por ejemplo, tenemos en el Brasil. ¿Sí? Bueno, son parasitosis conocidas desde la antigüedad por generar fiebres, por eso se conocía también como fiebres pantanosas, o también se conocían con el nombre de bilharciosis a las infecciones que generaban en la antigüedad. ¿Sí? Bueno, pertenecen todos a la familia Schistosomatidae y como decía anteriormente, son tremátodos de localización en sangre, pero son los únicos platelmintos que tienen diferenciación por sexo, quiere decir que no son hermafroditas. De las 6 especies que tenemos de Schistosomas, 3 son de importancia médica. Miren, las 6 especies son Schistosoma manzoni, japonicum, Haematobio, intercalatum, matei y mekonghi. Pero estudiamos Schistosoma manzoni, Schistosoma japonicum y Schistosoma haematobium, que son los de importancia médica para el humano. Bueno, ¿qué características tienen este grupo de parásitos? Yo he hablado primero de que son gusanos que tienen separación de sexo, quiere decir hay hembras y hay machos. En su estado adulto, las 3 especies mencionadas de importancia médica no tienen ningún tipo de diferencia morfológica, solamente encontramos diferencia en la etapa de huevo. En su estado adulto son gusanos alargados y son gusanos cilíndricos, pese a que son gusanos carnosos enteros, son gusanos que estarían dentro de los platelmintos tremátodos. Este tipo de gusanos se caracterizan por tener 2 ventosas también, por eso son bitelarios o distomas. Tienen un tamaño aproximado de 1 a 2 centímetros, pero se ha observado a la hembra siempre con un tamaño mayor. El gusano macho presenta una hendidura en su cuerpo, bueno, voy a volver acá, presenta una hendidura en su cuerpo o un corte transversal donde vive el gusano hembra. Recordamos que estos son parásitos y que siempre menciono que son aquellos que tienen una asociación biológica conocida como inquilinismo, en el cual la hembra vive dentro del cuerpo del gusano macho sin derivarle alimento y sin producirle ningún tipo de daño. Bueno, los, los gusanos adultos nuevamente cuando tienen reproducción sexual, la hembra llega a colocar aproximadamente entre 300 a 1000 huevos por día que van a necesitar el agua para poder embrionar y en aproximadamente una semana. Miren, y los huevos de estos parásitos sí podemos diferenciarlos. En cambio, los adultos no. ¿Sí? En los huevos, ¿cómo diferenciamos? Por la presencia de una espina. Bueno, en el caso del Schistosoma hematobium, o perdón, Schistosoma manzoni, la espina es grande, se encuentra a un costado del huevo, y en el caso de Schistosoma hematobium, la espina es media, se llama también espina terminal, y en el caso de Schistosoma japonicum, la espina es muy pequeñita. Entonces, si se fijan, esa es la diferencia importante que encontramos en la etapa de huevo. Bueno, atiéndanme con el ciclo evolutivo.
Yo he hablado de que los esquistosomas son conocidos como duelas sanguíneas o tremátodos de sangre, y precisamente es porque este tipo de parásitos se localizan en el torrente sanguíneo. Esquistosoma manzoni y esquistosoma japonicum están localizados en plexos hemorroidales y en las vénulas mesentéricas, quiere decir, están en la vía porta. En cambio, el schistosoma haematobium, que está en la sangre también, se encuentra en las vénulas vesicales, quiere decir que está en las vénulas de la vejiga. Como estos parásitos tienen reproducción sexual una vez que la hembra coloca los huevos, en el caso de Manzoni y la especie Japonicum, por proximidad llegan a atravesar la mucosa hasta el intestino. Entonces, los huevos de Schistosoma manzoni y de Schistosoma japonicum pueden ser eliminados con la materia fecal. Los huevos de Schistosoma hematobium van a ser eliminados por la orina, porque estos parásitos se encuentran localizados en las vénulas de la vejiga. Entonces los huevos van a caer a la vejiga, van a ingresar a la orina y van a ser eliminados por la orina. Bueno, las muestras entonces en las que observamos los huevos de los esquistosomas van a ser materia fecal y orina. Una vez que los huevos salen del organismo humano y van a necesitar el agua para poder embrionar, de acuerdo a las condiciones de temperatura y oxígeno, por ejemplo, un huevo puede embrionar en aproximadamente una semana para generar la larva miracidio en su interior. Esta larva miracidio, que es la larva ciliada, cuando abandona el huevo, lo que hace es buscar a un primer huésped intermediario. Y en realidad, en la esquistosomosis solamente existe un hospedero intermediario que va a ser un caracol de agua dulce. Una vez que ingresa al caracol, se va a transformar en una larva llamada esporoquiste, pasa después a redia y después se transforma en cercaria. Esta larva cercaria que ustedes ven con una cola bifurcada se considera la forma infectante del parásito. Se va a mantener en el agua y a esperar el contacto con las personas. Cuando una persona ingresa y ingresa en aguas contaminadas y toma contacto con estas larvas, lo que hace la larva cercaria es deshacerse de la cola bifurcada que tiene y penetrar por la vía cutánea. El mecanismo de transmisión se llama termotropismo, pero dentro del agua. Cuando penetra y cambia de nombre y se conoce como esquistosómula. Y es así como mencionan, por ejemplo, en algunos libros. En otros no, en otros hablan directamente de que la cercaria es la forma infectante. Bueno, una vez que ingresa la cercaria por la vía cutánea, y lo que hace es generar una lesión dérmica y después llegar a la circulación sanguínea para continuar migrando y localizarse a nivel de plexos hemorroidales, vénulas mesentéricas o vénulas vesicales de acuerdo a la especie y generar gusanos adultos para continuar así su ciclo evolutivo. Bueno, miren en esta imagen que parece tan graciosa, pero es fácil de que con esto se entienda también. Cuando una persona es capaz de eliminar los huevos de schistosomas, ¿sí? En el caso de Manzoni o Japonicum con la materia fecal, o en el caso de Hematobium con la orina, los huevos llegan al agua, embrionan, sale la larva miracidio, ingresa esta larva al caracol, se transforma en esporoquiste, redia y cercaria. La cercaria abandona el caracol y miren, se encuentra en el agua. Cuando una persona ingresa en aguas contaminadas, no es necesario que se sumerja, pero necesita ingresar en agua contaminada, el pie, la mano, ¿sí? Bueno, estas larvas lo que van a hacer es llegar por termotropismo, penetrar por vía cutánea y hacer una migración larvaria por vía hemática. La patología en la esquistosomosis depende de la etapa en la que se encuentra el parásito en el organismo. Hablaba de una entrada por vía cutánea, entonces hablamos de una fase inicial en la cual observamos, por ejemplo, una dermatitis
o lesión dérmica con proceso inflamatorio y posteriormente la migración de las larvas por la circulación generando lo que son los edemas. Existe una segunda etapa o fase llamado de daño tisular en el cual una vez que ha llegado la cercaria, la larva cercaria o el esquistosómula, bueno, esta genera gusanos adultos que mueren y cuando generan los gusanos adultos o en el caso de que estos gusanos hayan tenido reproducción, los huevos van a llegar hacia otros lugares, hacia otros tejidos por vía, obviamente, por la sangre, por los capilares y los gusanos adultos pueden llegar a generar también lo que son embolismos y trombosis. Esta es una patología importante y de los gusanos adultos a nivel de las vénulas. Los huevos pueden generar lo que son granulomas de cuerpo extraño cuando son diseminados también por vía hemática. Las vísceras más afectadas o los órganos más afectados van a ser, por ejemplo, el hígado, el vaso, el colon, pulmón, vejiga y rara vez llegan al sistema nervioso, a los ganglios y a los riñones. Se habla de una tercera fase o tercera etapa patológica en la esquistosomosis, en la cual la afección más importante va a ser en ciertos tejidos como el hígado. En una etapa crónica se pueden observar lesiones de tipo fibroso, cicatrizal y a nivel, por ejemplo, hepático, la cirrosis hepática. Esta es una complicación muy importante, pero mencionarles que es una complicación que solamente observamos para lo que es la esquistosomosis por Manzoni y por Japonicum, no así por hematobium. Bueno, se puede llegar a observar en un paciente la hipertensión portal, la fibrosis pulmonar también y la presencia de los bilarciomas. Bueno, se llamaban bilarciomas antiguamente a las masas de tejido inflamatorio que en realidad vendrían a ser nódulos, pero también es otra patología que podemos observar, por ejemplo, en mesenterio, en cirrosis intestinal, con los huevos en su interior, ¿sí? Que vendrían a ser, como les decía, semejantes a los nódulos. Las manifestaciones clínicas que generan los esquistosomas, ¿sí? Dependen mucho de la especie. Inicialmente, todas las especies de esquistosoma de importancia médica son capaces de generar una patología inicial llamada dermatitis con síntomas iguales, como prurito o ardor, con lesiones de tipo hemorrágico, puntiforme, bueno, obviamente esto a nivel de la piel, ¿sí? Luego le sigue un periodo de incubación que puede llegar a ser de un mes hasta varios años y después se va a manifestar de acuerdo a la especie de esquistosoma y que haya ingresado al humano. En el caso de que se trate de esquistosomosis por Manzoni, encontramos una etapa aguda, una enfermedad aguda con un síndrome llamado síndrome de Katayama, que no observamos en ninguna otra especie. El síndrome de Katayama se caracteriza por generar sintomatología de tipo general como debilidad, anorexia, astenia, fiebre, diarrea. Se puede observar una eosinofilia en los pacientes, puede observarse escalofríos y acá ya podemos mencionar la presencia de una hepato y esplenomegalia. Quiere decir que ya puede observarse también un daño de hígado al inicio leve. Cuando la enfermedad es crónica, se puede observar los síntomas del síndrome de Katayama más acentuados, principalmente de tipo hepático, pero también se observan síntomas de tipo intestinal, como por ejemplo diarreas o disenterías, quiere decir como con sangre, síntomas generales como la anorexia y como mencionaba, la hepato y esplenomegalia. Esto va a llegar a una cirrosis hepática como una complicación importante, con presencia de hematemesis, varices esofágicas, y en el paciente se va a observar también la ascitis y la caquexia. Cuando existe lo que es cirrosis hepática por cualquier causa, en este caso por el esquistosoma Manzoni, lo que se va a observar es un enflaquecimiento grande o desnutrición total en un paciente que va a ser la caquexia acompañado de ascitis. La ascitis, ¿sí? Si es que conocen, es una manifestación en la cual observamos acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, bueno, o abdominal. La enfermedad avanzada, así con una cirrosis hepática en el paciente, y puede observarse también con
Se puede observar también con síntomas de tipo pulmonar. En algunos de ellos no solamente hay daño hepático, puede haber daño pulmonar con disnea, con congestión, con cianosis. Y la parasitosis se puede asociar a un síndrome nefrótico y a una hepatitis B. Fíjense el estado caquéctico o de enflaquecimiento y la ascitis, la acumulación de líquido en el abdomen. Estos son los únicos huéspedes intermediarios que se tiene en la esquistosomosis, que son los caracoles bulinos, que es un género de caracol. Bueno, este es el estado caquéctico. Fíjense, ya cuando existe lo que es la cirrosis hepática, la caquexia y la citis como síntomas característicos, y en una dermatitis pruriginosa, las lesiones puntiformes y hemorrágicas, que también nos ayuda para diagnóstico. Bueno, nuevamente el ciclo, si es que no entendieron, fíjense, cuando una persona ingresa en aguas contaminadas, esta es la forma infectante que se llama cercaria o también se conoce como esquistosómula. Ahora, ¿qué ocurre con las manifestaciones por Japonicum? La especie Japonicum no llega a generar lo que es una enfermedad aguda. Quiere decir que no existe lo que es síndrome de Katayama en esquistosomosis por Japonicum. La sintomatología se observa casi siempre en la etapa crónica, es mucho más severa que la esquistosomosis por Manzoni y se observa la cirrosis hepática con ascitis y con caquexia también. ¿Sí? Entonces, miren que la única diferencia que existe en esta parasitosis es que llega directamente a la etapa crónica sin pasar por una etapa aguda. Las localizaciones ectópicas de esta especie de parásito es a nivel pulmonar y en cerebro. En el caso de la esquistosomosis por hematobium, esta es una especie de schistosoma localizado en las vénulas de la vejiga, si recordamos, vénulas vesicales. Entonces, si genera un daño y genera un cuadro clínico, corresponde a un daño de tipo urinario o del sistema urinario y genital. La sintomatología se va a caracterizar por un cuadro muy parecido a una cistitis aguda o a una infección urinaria. Entonces, el paciente puede presentar, por ejemplo, tisuria, polaquiuria, pero principalmente nos ayuda en el diagnóstico la hematuria dolorosa o la presencia de sangre en la orina, pero doloroso. Puede observarse también un síndrome disentérico, se puede acompañar de un síndrome disentérico con síntomas generales. Bueno, y se ha observado un compromiso hepático, pero es muy rara vez. Entonces se caracteriza principalmente por un daño del sistema urinario y genital y lo mismo la sintomatología. Las complicaciones y patologías. Fíjense que este tipo de parásito puede generar cálculos, papilomas, obstrucciones de conductos renales, fístulas y llegar inclusive a una elefantiasis genital. Si es que se observara que es muy raro en esta parasitosis, se debe hacer una comparación clínica con la elefantiasis por la filariosis linfática. Bueno, entonces, en el caso de hematobio, sí, es esto. El diagnóstico, bueno, después de tener un dato clínico de las manifestaciones que presenta el paciente, de tener el dato epidemiológico, que es muy importante, y podemos realizar métodos de diagnóstico o exámenes de laboratorio. Para la esquistosomosis se han llegado a descubrir muchos métodos. Existen los métodos directos, métodos indirectos y existen los métodos complementarios. Los métodos directos, por ejemplo, uno de los más sencillos va a ser el examen coproparasitológico, donde se va a identificar los huevos de Schistosoma manzoni y Japonicum, y el examen general de orina, donde se van a identificar los huevos de Schistosoma hematobium. También se tienen métodos de concentración y, por ejemplo, está la técnica de Cato-CATS, que se habla que es un método muy sensible, muy práctico. Las pruebas de sedimentación de Lutz y Hoffman, sedimentación en agua. También acá mencionamos los métodos de filtración de membrana, ¿sí? Que es un método también interesante, actualizado, novedoso. Se puede realizar también la biopsia de la mucosa rectal, de hígado y vejiga, en el cual es posible observar formas evolutivas, en este caso los gusanos adultos, ¿sí? O los huevos de los esquistosomas.
Ahora, las pruebas indirectas, como las pruebas inmunológicas, están la intradermoreacción. Bueno, las intradermoreacciones actualmente son métodos muy importantes. Siempre mencionamos de etapa temprana de una enfermedad. Y en el caso de la esquistosomosis es más utilizado para Manzoni, por ejemplo, en el Brasil. La fijación de complemento, ¿sí? La inmunofluorescencia indirecta u otras reacciones como la hemaglutinación. Fíjense, todas son pruebas inmunológicas. La prueba de ELISA, la floculación circumoval, la aglutinación de cercarias e inmovilización de miracidios. Ahora, se tienen también pruebas de diagnóstico rápido, como el estudio de saliva tras sudado oral con la identificación de antígenos. Esta prueba rápida también es una prueba muy buena, muy eficiente, donde se hace la detección de antígeno en cualquier muestra biológica, como saliva tras sudado oral, suero, orina, etcétera, o materia fecal. Ahora, métodos complementarios. Miren, acá están las pruebas de imagen. Tenemos la ecografía de hígado, vías urinarias, ultrasonografía, que nos sirve mucho para estudio epidemiológico. Pero acá van a añadir lo que son las pruebas de funcionalidad hepática como pruebas bioquímicas. Las pruebas de funcionalidad hepática consisten en la determinación de todas las enzimas de localización hepática, como transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa, bueno, el pigmento de la bilirrubina, la enzima fosfatasa alcalina, pero la enzima de mayor importancia que nos ayuda a, si quieren, confirmar lo que es una cirrosis hepática, ¿sí? Vendría a ser la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces se hace lo que son pruebas bioquímicas de funcionalidad hepática. Ahora, por último, también podemos añadir el hemograma. Pese a que el hemograma no es una prueba tan importante, complementaria, nos indica una leucocitosis y con una tanto desviación izquierda como desviación derecha de una posible infección en un paciente. Pero obviamente no es una prueba importante, ¿sí? Pero se menciona como una prueba complementaria también. Y terminamos con tratamiento y prevención. El oxamniquine u oxamniquina, ¿sí? Es un medicamento que se administra para exclusivamente la esquistosomosis por Manzoni con una dosis única de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Ahora, en el caso de este medicamento que es el praziquantel es el más utilizado actualmente porque es efectivo para todas las especies de esquistosomas. Las dosis van a variar de acuerdo a cada área endémica. Por ejemplo, en el libro se habla de 30 miligramos por kilogramo, pero en el Brasil, por ejemplo, la dosis es de 40 o de 50 miligramos por kilogramo de peso como dosis única. Entonces yo he cambiado en su texto y he colocado acá 50 miligramos por kilogramo de peso del praziquantel, ¿sí? Y el metrifonato, que tiene una dosis única de 10 miligramos por kilogramo, que se da cada 2 semanas durante 3 veces, exclusivo para esquistosomosis por hematobio. Su efectividad llega a ser mayor al 85%. Entonces es un medicamento que se habla que es muy bueno para esta especie. Bueno, y terminamos con la prevención. No tengo aquí la diapositiva de prevención, pero dentro de las medidas preventivas importantes, voy a ir al ciclo evolutivo. Bueno, si quieren acá. Dentro de las medidas importantes para evitar lo que es la esquistosomosis, bueno, primero sería no ingresar en aguas de contaminación o aguas contaminadas. Otra medida importante sería el tratamiento de aguas o potabilización de las aguas, que no existan aguas residuales. Y algo importante también como medida preventiva es la eliminación de los caracoles, ¿sí? Cuando se hace un saneamiento ambiental y se hace la eliminación de los intermediarios como los caracoles. Bueno, entonces con eso terminamos lo que es la esquistosomosis y la siguiente clase voy a continuar con las otras dos infecciones por tremátodos, como clonorquiosis y paragonimiosis. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Doutora, eu posso tirar uma dúvida sobre o exame?
¿Del examen de hoy día? Sí. A ver, dígame. Vamos poder volver a las preguntas? ¿O vai... Sí, 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 está como, como navegación libre, pero una recomendación, y entren 10 minutos antes a la plataforma para que les alcance el tiempo para que puedan pensar y puedan resolver bien sus preguntas. Algo importante, y lean bien las preguntas y tienen una sola opción, obviamente, de la selección múltiple de elegir. Y yo no pongo más de una opción, es una sola opción que tiene. Bueno, ¿qué más? Creo que eso es todo. Pero disculpe. No está difícil el examen, pero sí deberían haber estudiado anticipadamente para que no se confundan, ¿no? Porque a veces es más materia y confundimos un poquito. Bueno, Eh, perdón, suerte muchachos, que les vaya bien. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctora. Bueno.